hablábamos de una nota que publicaba el diario Listín Diario, que genera mucha preocupación. En esta edición tocaban el tema de un chico cuya familia, 6 miembros de su familia, habían fallecido porque se habían suicidado. Y eso nos hizo recurrir a nuestro psiquiatra, el doctor Jorge Santiago Luna, para tocar el tema del suicidio, la prevención, las señales. O sea, ¿puede ser esto una causa común que traspase las esferas generacionales en una familia? De esto hablamos con el doctor Jorge Santiago. Buenas tardes, Doc. ¿Cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. Bien, ¿y ustedes cómo están? Todo muy bien, gracias a Dios. Bienvenido desde México. ¿Cómo está la temperatura por Villahermosa, doctor? Dime. Uy, no, yo dejé de ver cuando decía 38. Y aquí no quejamos, ¿eh? Dejaste de ver cuando decía 38. Otro día estuvo 45. ¡Wow! Ujú. ¡Wow! Eso ¡Wow, se llama wow, vivir en un wow! fogón. Mira, Jorge, te comentamos que el Listín Diario publica una historia de un joven cuyos hay 6 miembros en cuya familia 6 miembros se han suicidado. Entonces, es una cifra, sin ninguna duda que es una cifra alarmante. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Hay aquí algún permiso? ¿Hay aquí hay alguna permeabilidad genética que predisponga a algún tipo de trastorno que lleve consigo la decisión de terminar con la vida? Hablar del suicidio es bastante complicado, Ujú. sobre todo porque en los estudios no hay un consenso. Varía mucho la información que aporta cada población que se estudia, Ujú, entonces ujú. a nivel internacional ha sido complicado poder como juntar toda esa información. Lo que sí se puede decir a ciencia cierta es que de los 15 a los 29 años es la principal causa de muerte a nivel mundial. ¡Wow! Y a nivel mundial, ya ¡Wow! según cada país y zona varía mucho. Y que también se ha visto que casi el 90% de las personas que se han logrado suicidar tuvieron una historia de algún padecimiento mental o algún trastorno psiquiátrico. Ujú. Pero Eso es un trastorno básicamente psiquiátrico no diagnosticado. diagnosticado o no, Ok. que haya algún trastorno. Entonces, al haber tan poco consenso, yo creo que eso nos da paso a que la imaginación y que uno empiece a sacar sus propias conclusiones, pero muchas son, vaya, no que sean erróneas, pero que no tienen una evidencia que Ujú. se pueda considerar sustancial. Eh, Te voy a compartir, Jorge, O permíteme, consistente. la lectura te voy a compartir el artículo que publica, esta nota que publica el diario, el Listín Diario. Dice: el día que reporteros del Listín Diario visitaron a Rogelio, como prefirió llamarse el dueño de esta historia, era uno de esos tantos en los que la tristeza se levanta con él. No recordaba que ustedes venían hoy. De verdad que no es uno de mis mejores días, aunque he ido haciendo las paces con lo que nos ha pasado como familia. Soy un ser humano, dice esta cita. A lo que se refiere este joven de 26 años es a que desde los 11 viene sufriendo porque a esa edad vio morir por suicidio a su abuelo. A partir de ahí, su padre, un hermano, una hermana y 2 tíos también hicieron lo mismo. Esta cita dice, o sea, te puedo decir que en 15 años, yo he perdido 6 miembros de mi familia por suicidio. Eso no es fácil porque te deja muerto en vida. Son cosas difíciles de aceptar. No hay forma de recuperarse completamente, pero la ayuda psicológica que hemos buscado, mi mamá, el hermano que me queda y yo, nos ha guiado a saber que quitarse la vida no es la solución.
Contar esta historia tan triste lo acongoja, pero no deja que los sentimientos echen a perder la conversación. Termina esta nota antes de ir al link del artículo completo. Ok. Esto pudiera hacer pensar que sí hay una relación directa entre los suicidios de sus familiares, pero eso es algo muy importante, que no hay causas directas del suicidio. Hay factores de riesgo que pueden convivir. ¿No hay causa directa? No hay una causa directa demostrable de suicidio, sino factores de riesgo que pueden convivir en alguien. Justo porque en muchos estudios se han planteado esa incógnita, si hay alguna causa genética o familiar, vaya, hereditaria. Lo que se ha visto es que como tal es entendible que yo sufra lo mismo o que pudiera yo sufrir lo mismo que sufran las personas que están a mi alrededor. No haya como tal una herencia directa que nos lleve al suicidio, pero sí nos puede hablar de las situaciones familiares y sociales que rodean o que envuelven a esos familiares, que de ahí entonces pudiera haber una incidencia tan alta de suicidio en esa familia. En esa familia. Pero específicamente... ¿Algún trastorno psiquiátrico entre ellos o qué situaciones tienen que vivir que hayan llevado al suicidio? Y yo tengo una pregunta sobre eso. Si en ese caso no hay estudios que indiquen que hay una predisposición genética, pero en términos de depresión, sí hay una predisposición genética, o sea, esa familia pudiera tener alguna condición o predisposición para sufrir de depresión casi todos sus miembros. ¿Eso pudiera darse? Ok. Nos quedamos más o menos en un área gris también, porque no hay donde marcar la línea en donde termina la genética y empieza la influencia de la socialización y la familia. De hecho, de ahí surge la epigenética, que es el estudio de cómo se puede modificar la carga genética según nuestro ambiente. Entonces, sí, como tal, sí hay cierta heredabilidad en la depresión, en la ansiedad, más demostrado sobre todo en esquizofrenia, por ejemplo, que sí se ha visto ya una carga genética que sí es muy importante, que sí ya marca incluso el riesgo de que quizás en el caso de esquizofrenia, de 2 padres esquizofrénicos, al menos 1 de 4 hijos o hasta de 2 pudiera salir con esquizofrenia. No podemos dejar de lado el ambiente y el entorno. Exacto. O sea, no podemos asumir que es solo hereditario. Y algo pasa también con el famoso efecto copycat. Exacto. Que en muchos lugares se le ha dado una importancia exagerada. Y la verdad es que la evidencia no llega a un consenso, no llega a una validez sobre si el efecto copycat es que Por si favor, lo ven en la... explícale a nuestra audiencia qué es el efecto copycat. Es que si ven en las noticias que alguien de su edad o de su rango de edad se suicidó, eso pudiera aumentar el riesgo o implantar esa idea de alguna manera. Incluso también se llegó a pensar, o alguien llegó a sugerir que el hablar de suicidio en esas poblaciones pudiera incluso incitar esa idea, pero se ha visto que no. Que no. No una evidencia que sea contundente en ese respecto. Vuelvo mira una cosa, Jorge, te interrumpo, tengo que ir a publicidad, pero quiero que toquemos el tema de una cosa es hablar del suicidio y otra cosa es no hablar del suicidio. ¿Qué tan riesgoso es este elemento, no hablar de Bruno cuando Bruno está entre nosotros? Vamos a publicidad, ya volvemos.
Con el doctor Jorge Santiago Luna, médico psiquiatra desde la ciudad de Villahermosa, en México. Y le preguntaba al doctor Santiago, nosotros estamos tocando el tema del suicidio a propósito de esta historia que trae el diario Listín Diario de un joven de 26 años. Si usted nos contacta con nosotros, se trata de un joven de 26 años que en 15 años ha perdido a 6 miembros de su familia, incluidos su abuelo, su padre y unos tíos. Y yo le preguntaba al doctor Santiago, el doctor Santiago hablaba de que, no hay estudios concluyentes con relación a que se pueda producir un efecto de cascada cuando se produce, perdonando la redundancia, un suicidio. Le preguntaba al doctor Santiago, si bien es cierto que hay que tener cuidado sobre cómo hablar del suicidio, no menos cierto es que hay que tener mucho cuidado sobre cómo callar el suicidio o sobre el suicidio. ¿Cierto, Jorge? Totalmente, definitivamente. Y algo que debe quedar muy, muy claro es que hablar del suicidio no lo incita de ninguna manera. Yo creo que para poder dar una imagen un poco más clara, déjenme que les diga los factores de riesgo que sí se han evidenciado y que sí son coincidentes en varios estudios en distintos lugares, sobre todo en adolescentes. O sea, se ha visto que el aislamiento, la dificultad para comunicarse y sobre todo comunicar los sentimientos, el que haya habido alguna experiencia difícil, traumática, como la violencia durante la niñez, la pérdida de algún familiar. Se ha relacionado también el consumo de drogas, no porque las sustancias sean un causante directo, sino porque siempre hay detrás como una intención de automedicación. O sea, por ejemplo, en quien tiene esta dificultad para interactuar, el alcohol puede servir como un regulador. Un facilitador, un regulador para desinhibir o alguna otra sustancia que pudiera servir, como para calmar la ansiedad. No es defendiendo a las drogas, pero sí especificando que no hay causas directas. También se ha visto mucho el bullying, sobre todo en la actualidad, como un factor de riesgo. Las rupturas amorosas también. Entonces, si la principal es el aislamiento y la dificultad para expresar lo que se siente, el silencio nunca va a ser una solución en ese sentido. A todo lo contrario, facilita o empeora, el malestar que pudiera tener quien está llegando a pensar en el suicidio. Pero yo me refiero, Jorge, a estos, por ejemplo, en este caso, el caso que trae el Listín Diario, son 6 miembros de una familia, lo mismo del núcleo familiar como de la familia de origen, pero ese tema no se toca, ese tema no se habla, es un tema vedado. ¿Qué tan importante es hablar sobre el tema? Es fundamental, es totalmente fundamental. Y bueno, sería muy atrevido sacar una conclusión de una narración, digamos, tan escueta o tan breve de lo que ocurrió en esa familia, pero se me hace fácil asumir que la relación familiar no era muy buena, que digamos. Sobre todo por eso mismo, las relaciones de familia en donde no se hablan, donde hay hermetismo, no se puede considerar buena, no permite la libre expresión, no permite la aclaración de dudas, la empatía. También estaba viendo en estas revisiones que estaba leyendo hace poco, que usan el término gringo de tough love, como amor fuerte o duro. El hablar sin empatía, decir no, hombre, muchacho, deja el drama o no pasa nada. Para nada ayuda en ese sentido. Entonces, definitivamente la comunicación puede ayudar a aliviar los factores de riesgo.
y Ok. aclarar las dudas o acercar a quien esté teniendo estas ideas de suicidio a algún profesional de la salud que sí pueda ser de utilidad. Sobre todo esa parte, o sea, ahí no es un tema de pon de tu parte, no es un tema de por qué tú te quejas si tú lo tienes todo, no es un tema de iglesia, no es un tema de religión, no es un tema sectario, es un tema de intervención de un profesional de la salud. Pregunta, Jorge. La falta de una asistencia adecuada o de una terapia, sí, y el mismo silencio familiar, sí pudiese ser un incidente en que, en el caso particular de ese joven, del detonante de esa crisis familiar. No entendió. El que no se hable del tema, el que no se vaya a terapia, el que no se proponga ir a terapia, el No tú sabemos, buscar no ayuda. sabemos si han ido a terapia. No, pero por eso Sí, pregunto. el artículo dice que sí, que ellos han ido a terapia. Ah, ok. El artículo dice que sí, que incluso el artículo cierra diciendo que ellos han podido manejar esta situación Pero gracias a la él, ayuda de la su mamá terapia. y el hermano que queda, Pero o sea, no lo los que no anteriores. sabemos si No hay sabemos cuántos antecedentes. miembros. No, Precisamente de por eso es terapia mi en familia. pregunta, que la falta de ayuda, la falta de terapia sí puede ser un detonante. Ok, bueno, en ese sentido, ese caso nos sirve como ejemplo perfecto para defender el argumento de que no hay un consenso y no podemos saber si pudo haber ayudado el ir a terapia a reducir o aliviar uno de los factores de riesgo, pero que todos los demás factores de riesgo seguían latentes, Ujú. o si tal vez ni siquiera ayudó. No en todos los casos ya es una solución, vaya, forzada, milagrosa el acudir a terapia. Terapia. Hay que seguir viendo todo lo que está alrededor y todo el contexto. Incluso en un tratamiento farmacológico y psicoterapéutico, si la dificultad que me llevó a mí a solicitar esa atención continúa, Persiste. la mejoría va a ser más lenta o más difícil de obtener. O sea, si en mi casa me dan golpes, por más que yo vaya a terapia y lleve tratamiento y lleve medicamentos, es probable que no haya mejoría siempre y cuando sigan dándome golpes en mi casa. Vaya, supuesto. perdón lo burdo del ejemplo, pero Sí. creo que queda más claro. Gracias, Doc. Te mandamos un abrazo y te hablamos porque en 2 semanas vuelve el doctor Santiago a estar con nosotros, Como por supuesto. siempre. Un abrazo, Jorge. Gracias. Gracias.